la dinámica que vamos a tener va a abordar justamente estos tres grandes momentos históricos, el pasado y el presente, y asomarnos al futuro. Y yo les haré una pregunta inicial a cada uno de ellos, de tal manera que podamos tener respuestas muy concretas y a partir de ello seguir elaborando. Así es que me encantaría escuchar primero a Liliana, y la quisiera escuchar a ella precisamente por esa trayectoria de tantos años que la ha llevado desde la trinchera hasta la posición que ocupa como secretaria de Salud de Campeche. Liliana, ¿cuál ha sido la evolución de la calidad de la atención médica y de lo que se ha hecho en Campeche desde que tú te sumaste a la Secretaría de Salud en Campeche y viste literalmente crecer todos esos esfuerzos? ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Dónde han estado los éxitos? ¿Dónde han estado las oportunidades para liberar las trabas que pudieron haber ocurrido? ¿Cuál es tu experiencia en esto? Okay. Estamos hablando de seguridad, por supuesto. Ok, pues buenas noches a todos. Agradezco la invitación a este seminario. Me da muchísimo gusto ver al doctor Enrique Ruelas y desde luego me hace recordar pues muchas cosas, ¿no?, que han ocurrido en el sistema de salud. Y lo digo con mucho afecto, con mucho cariño, y también me da mucho gusto estar siendo parte de este panel donde tengo compañeros en el panel pues con una amplia trayectoria y sobre todo al frente de instituciones y que justo el día de hoy pues son parte de lo que corresponde a los nuevos retos que enfrenta el sistema de salud. Bueno, yo quisiera comentar que efectivamente desde hace más de 15 años, poco más, 20, ya cerca, trabajamos en la calidad y justamente desde Campeche, pues abanderamos la Dirección de Innovación y Calidad, que creo que es parte de los aciertos que se tuvo en su momento, como parte de ir recibiendo lo que era en ese momento una gran política de calidad a nivel nacional. Y es que entonces iniciamos, como lo comenta el doctor Enrique Ruelas, trabajar en la cruzada por la calidad. Y esta cruzada lo que hizo fue posicionar y poner en el más alto nivel la calidad como un tema no solamente de voluntad, sino de acciones concretas para que realmente pudiéramos no solamente pensar en la calidad, sino verla materializada y empezar a trabajar como un gran equipo de trabajo. Entonces empezamos con la calidad en Campeche, en la Cruzada Nacional con la Calidad, estructuramos una dirección que a la fecha del día de hoy sigue y creo que es una de las grandes fortalezas en el Estado. Tenemos una dirección que justamente lo que hace es conjuntar tres áreas que son fundamentales en el sistema de salud, que es la calidad, la educación y la investigación, como un círculo virtuoso para ir justamente entender y materializar lo que va a significar para nosotros o significa la cultura de la calidad. Pues, ¿qué ha pasado? Esta dirección existe desde el más alto nivel, forma parte de nuestra estructura organizacional, está aprobada dentro de nuestro consejo directivo, está prácticamente conformada y con un equipo de personas con alta capacitación que desde hace muchos años hemos estado trabajando por la calidad. También comentarles que algo que igual ha significado una diferencia en el Estado, pues es la formación de nuestros gestores de calidad. Creo que es un equipo, un grupo que se ha fortalecido en el Estado. Tenemos gestores de calidad en todas nuestras áreas, en nuestras jurisdicciones sanitarias, en nuestros hospitales, como baluartes y personas que se encuentran vigilantes de la calidad. Y justamente llevando a cabo todos los procesos que tienen que ver con la mejora continua y desde luego con el impacto de algunas acciones como lo es la acreditación y certificación. También otra de las acciones que a lo largo del tiempo se han conservado, pues es prácticamente todo lo que tiene que ver con la acreditación
y certificación de hospitales, ¿no? La acreditación hemos trabajado prácticamente en Campeche de una manera muy fuerte, porque antes de pasar a la calidad necesitábamos, pues justamente tener los, como llaman, los mínimos indispensables para empezar a hablar de calidad. Entonces en Campeche logramos en su momento estar acreditados el 100% de nuestras unidades médicas, hospitales y centros de salud se acreditaron. ¿Y qué quiere decir esto? Fomentamos en el personal esa visión de siempre mejorar la calidad, de lograr un estándar de calidad y se logró. En su momento tuvimos prácticamente el 100%, llegó Campeche a ser el 100% de unidades acreditadas bajo la garantía de calidad y seguridad en el paciente. Ahora no soltamos esos procesos, los seguimos. Creo que una experiencia exitosa ha sido mantener a nuestros gestores de calidad en una capacitación constante, en una selección en base a los perfiles y dejarlos básicamente en activo en las unidades que he mencionado. Otro de los elementos que ha pasado, bueno, que a pesar, lo debo de decir, de los cambios que ocurren a nivel nacional o estatal, creo que se ha mantenido el espíritu de la calidad. Y eso es algo que logramos infundir en nuestro personal. ¿Qué nos falta? En este caso, con los gestores, pues lógicamente que la calidad y este espíritu de mejora pues permee en los directores y que justamente tomen al gestor de calidad como un elemento fundamental para lograr la mejora y elevar la calidad de la atención de los pacientes. Pues esto es lo que ha pasado en estos últimos años. Ahora como secretaria, pues llevo prácticamente un año que pasó muy rápido y creo que en estos momentos justamente esta dirección toma un papel y tomará un papel muy relevante en estos momentos porque esta dirección se suma desde luego a las acciones de rectoría del sistema de salud en el estado de Campeche. Entonces, vamos a tomar todos esos elementos para integrarlos a la rectoría desde el más alto nivel de la política estatal de salud. Y entonces eso es lo que estamos trabajando, es lo que prácticamente vamos y de ya lo estamos haciendo a través de algunas acciones a nivel interinstitucional con el ISSSTE, con el IMSS y desde luego también con el IMSS Bienestar para lograr un mejor sistema de salud en el estado de Campeche. Liliana, gracias por este panorama. Vamos a regresar contigo, voy a regresar contigo, porque dentro de este marco, que me ha parecido muy importante que lo menciones, porque a veces se ve el tema de la seguridad de pacientes como un tema aislado, cuando en realidad debe formar parte de toda una estrategia para mejorar la calidad y la seguridad. Y lo que tú acabas de ilustrar es cómo en Campeche pues han tenido esta visión de conjunto del sistema de salud. Pero regresaré contigo para preguntarte específicamente ahora, dentro de esta imagen que nos has relatado, ¿cuáles han sido los logros que ha tenido Campeche en materia de seguridad de los pacientes? ¿Y cuáles han sido las dificultades que han tenido y estás teniendo ahora como secretaria de salud en el tema de seguridad de los pacientes? Regresaré contigo, pero ahora me gustaría pasar con Italy y con el doctor Sarabia, y en ese orden, para dejar después a Raúl Anaya y a Gualberli. Y empiezo con con Italy, porque, a ver, sabemos en este país, por lo menos, que constantemente hay quejas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y no es difícil y es frecuente, de hecho, que se llegue a decir que cómo es posible que ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la institución que más quejas tiene es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, por muchas razones. Ya sabemos que, pues esto es obvio, si el instituto es el que tiene la mayor cobertura y el que tiene la mayor cantidad de pacientes que además tienen la posibilidad de quejarse. Entonces, el asunto no es porque haya más quejas porque hacen más mal las cosas, sino porque hay más gente
a la que ustedes atienden. Pero esto es un reto para ustedes, Italí. ¿Cómo manejan la seguridad de pacientes en una institución de ese tamaño? Porque estamos hablando de, ¿qué son? Más de 250 hospitales en el instituto y no sé cuántas unidades de medicina familiar. ¿Cuál es el gran desafío de ustedes? ¿Qué logros han tenido? ¿A qué problemas se están enfrentando? Hola a todos, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación, doctor Enrique Ruelas. Muchas gracias también a la doctora Waverly y a la doctora Mancilla. Y bueno, pues qué bueno que nos invitaron porque realmente, como usted comenta, es un gran reto, o sea, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de tener pues a la mayor población, porque la cobertura que tenemos al cierre del 2021 es de 71.6 millones de personas. Y pues eso significa más del 50% de la población del país a los que atendemos, ¿no? Ante ello, bueno, pues sí, enfrenta un gran compromiso y una responsabilidad en esta tarea de brindar atención médica a todos los derechohabientes. Entonces, bueno, es enorme, ¿no? El reto que tenemos, pero también el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es un gran pilar y tiene muchas fortalezas y hace muchísimas más cosas bien de las que en realidad hacemos en algunas ocasiones o tenemos en algunas ocasiones fallas, ¿no? Debido también pues a la diversidad de servicios médicos que tenemos, porque como usted decía, bueno, pues si tenemos 256 hospitales y 1,500 unidades de medicina familiar, etcétera, 25 UMAES y 11 unidades complementarias. Entonces es una gran estructura, ¿no? Que pues sí tiene servicio preventivo, pero también tiene servicio curativo y también es muy, muy difícil a veces pues hacer o implementar calidad de la atención cuando tenemos ese volumen, ¿no? Pero bueno, derivado de esto, sí les quisiera comentar que en el 2021 el IMSS se reorganiza y se reestructura para fortalecer la prestación de estos servicios con un enfoque de calidad y seguridad del paciente. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues crea la Coordinación Técnica de Riesgos Médicos, Calidad y Seguridad del Paciente. Y es la primera vez en la historia del instituto, bueno, pues que el IMSS tiene una área a nivel normativo que se va a encargar de implantar estrategias para la mejora de la calidad y la seguridad del paciente en la atención médica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues nosotros ya estuvimos muchos años trabajando, porque no es la primera vez, desde pues 1962 tenemos antecedentes, ¿no? De que se ha trabajado en el IMSS en las estrategias de calidad. Y bueno, pues en ese sentido, la primera estrategia que nosotros tuvimos desde hace muchos años es precisamente la certificación de hospitales. Pero esto no nos dejaba como muy, muy satisfechos, derivado de que no podemos certificar todos nuestros hospitales por la complejidad de algunos, además también porque hay instalaciones que son muy antiguas, etcétera. Por lo tanto, toda esta reorganización que se hizo del instituto y la coordinación técnica se creó precisamente para poder tener un área que se dedique a esto. Y en ese sentido, bueno, creo que es un gran logro de que el IMSS reconozca, ¿no?, que la calidad de la atención y la seguridad del paciente pues, es una prioridad para la salud y que formule con nosotros, que instale o instaure esta coordinación en la cual, bueno, pues nosotros dentro de ella ya llevamos un año trabajando y formulamos un plan de acción cuyos objetivos y estrategias, bueno, pues se van a orientar a promover y a mejorar la cultura de la seguridad en las unidades médicas a través de la incorporación principalmente de gestión de riesgos y el fortalecimiento también de los aspectos básicos de seguridad del paciente. El objetivo de este plan que tenemos pues, es proporcionar estrategias a todo este personal de salud para reducir los daños que son evitables en la atención clínica y también mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente en los 3 niveles de atención, ¿no? A través de 6 objetivos que tenemos ya muy específicos en este plan que se llama Plan Institucional en pro de la calidad y seguridad del paciente. Por lo tanto, bueno, pues el primero, el objetivo específico,
es implementar todo lo que son las acciones esenciales para la seguridad del paciente, las cuales están publicadas en el Diario Oficial de la Federación y son de obligatoriedad para todas las entidades de la administración pública. Por lo tanto, bueno, en estricto sentido, nosotros estamos haciendo con el fin de pues, reducir los riesgos en el paciente, implementando estas metas en las unidades a través de capacitación, a través de la medición también de estas metas, de cada una de ellas, de las 6 metas, en las cuales tenemos cada mes una medición de los objetivos que nos establecimos para este primer objetivo específico, y con base en ello estamos dándole seguimiento a cada uno de los hospitales que tenemos y de las clínicas de primer nivel en todo el sistema institucional. Luego, el segundo, establecimos también bases para la correcta integración, operación y funcionamiento del COCACEP, porque sí teníamos COCACEP, pero no estaba en todos los hospitales. Ahora ya lo tenemos en todos los hospitales. Es una de las cuestiones que se mide como barrera ahí, como parte de las acciones esenciales también. Y establecimos una metodología para la administración de riesgos que van a estar asociados a la atención clínica. También sobre esto damos capacitación a todas, ya dimos capacitación todo el año pasado al tercer nivel de atención, al segundo nivel de atención. Este año estamos empezando a todo el primer nivel de atención para que todos tengan una metodología de administrar sus riesgos de la misma forma y estemos hablando el mismo lenguaje. Y también estamos automatizando para todos a través de un código QR ya el sistema Vencer. Es un sistema nuevo que es el Vencer 3, porque ya teníamos antecedentes de tener un sistema, pero bueno, se dejó en algún tiempo de hacer esta información que teníamos, y bueno, pues ahora se retomó y se hizo ya como un método estandarizado de recopilación y análisis de datos para efectos de poder tener información relacionada pues con los eventos Quasify, etcétera, ¿no? Y también, pues lo que hemos hecho es con la Secretaría de Salud, toda la parte esta de certificación de hospitales, pero también nosotros evaluamos junto con ellos lo del impacto cultural de las iniciativas e intervenciones de seguridad de los pacientes, en los profesionales de salud, en todos nuestros hospitales, en una encuesta que nos da la Secretaría y con la cual participamos, y nosotros hacemos trabajos y acciones de mejora para esto, que es nuestro quinto objetivo específico. Y bueno, pues el sexto objetivo que tenemos es incrementar la satisfacción del usuario a través de la mejora de la calidad de los servicios médicos. Tenemos un programa en el cual estamos trabajando con el área de atención al derecho ambiente, y como usted bien lo comentaba, doctor Ruelas, este programa, en este sexto objetivo específico de este plan de pro de la calidad y seguridad del paciente, va de la mano con el área de quejas, toda la parte jurídica, porque hay diferentes tipos de quejas, hay quejas administrativas y hay quejas que se ven a través de un área que se llama atención al derecho ambiente, y que no son quejas administrativas, sino son quejas de servicios, y no nada más de servicios médicos, sino de otro tipo de servicios. Por lo tanto, hicimos un plan de trabajo con ellos, con todos los hospitales, y entonces de ahí tenemos una encuesta también de satisfacción que tienen todas las compañeras que se llaman TAOTS, que son personas que están dentro de cada uno de los hospitales atendiendo a los pacientes y haciendo gestiones médicas precisamente para evitar todas estas quejas. Entonces, bueno, ese es el programa que tenemos establecido, dirigido, bueno, pues propiamente desde la Dirección General con el maestro Zoe Robledo, y después con nuestra directora de prestaciones médicas, la doctora Celida Duque. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo para evitar, y ante este gran reto, ¿no?, de atención de tanta gente y de tantos pacientes que tenemos, bueno, para evitar que esas pequeñas cosas que en el Instituto Mexicano del Seguro Social a veces no hacemos tan bien, se corrijan o se eviten en la medida de lo posible. Gracias, Itali. Hay dos temas que se desprenden de lo que estoy escuchando y que me gustaría también volver a uno de ellos, pero no nada más con Itali, sino con todos, una vez que escuchemos a los demás panelistas. Pero uno de los temas que se derivan es la medición. ¿Cómo sabemos qué tanto estamos avanzando en la seguridad de los pacientes? Y lo pregunto porque
Evidentemente hay indicadores muy claros, eventos centinela, cuasi fallas, como bien decía Italy, pero ¿cómo se están detectando? Y lo pregunto porque es un gran desafío en todo el mundo. Y sería también una pregunta para Liliana en su momento y ahora para el doctor Sarabia. ¿Cómo detectar eso? Ese es uno de los grandes temas. Y no sé cómo llega esto al Consejo de Salubridad General, Raúl, y cómo ven ustedes este asunto del reporte de eventos adversos y el reporte de eventos centinela y el reporte de cuasifallas. Eh, pero el otro gran tema es el de la resistencia, porque como nos acaba de describir Italy y acaba de describir también Liliana, bueno, hay planes institucionales, estatales. ¿Cómo se hace para que esto aterrice? Y ahí la pregunta va a ser directa para Gualberli, porque cuando uno está en una posición directiva, bueno, uno tiene la mejor voluntad y la mejor intención y la mejor visión que puede uno tener desde una posición estratégica. Pero luego se da uno cuenta de que no es tan fácil que la gente se lave las manos, de que se sigan los checklists quirúrgicos, de que se concilien los medicamentos. Entonces, ¿cómo hacer para no solo vencer la resistencia, si es que hubiera resistencia, sino simple y sencillamente para lograr que penetre todo esto a los niveles más operativos? Entonces voy a regresar con Italy también sobre el tema de la medición de la seguridad. ¿Cómo ha hecho, cómo está haciendo, cómo piensan hacer en el instituto para tener el registro, o si ya lo tienen, de estos problemas de seguridad? Pero paso ahora al doctor Sarabia, porque bueno, en el caso de IMSS Bienestar, ustedes han estado a cargo de un segmento poblacional y en un número determinado de estados de la República, en donde su población, y esto lo señalo para nuestros colegas no mexicanos que nos ven desde otros países, ustedes se han enfocado en una población altamente vulnerable. Y altamente vulnerable en el sentido de que es una población marginada. Así nació IMSS Bienestar, desde que fue IMSS Coplamar en su primera versión hace muchos años. Y estas personas son quizás las más tolerantes de los errores, las más tolerantes de los malos tratos, porque son las personas con menos oportunidades de educación, más dependientes por su grado de vulnerabilidad. ¿Qué han hecho ustedes en IMSS Bienestar? ¿Cómo ve, doctor, cómo ha visto este tema de la seguridad de los pacientes desde IMSS Bienestar? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un saludo de nuestra titular, la doctora Gisela Lara. Gracias por la invitación. Y pues en efecto, IMSS Bienestar tiene ya 43 años desde que fue conformado y se caracteriza por tener un modelo de atención basado en esto, en la atención primaria de la salud conforme a la línea de vida. Tenemos un modelo de atención a la salud con un componente de participación comunitaria en el que se le da mucho peso a la participación de la población para el autocuidado. Esta coparticipación nos ha ayudado a que se puedan tener logros con estas personas que, pues sí, no cuentan con seguridad social, provienen de municipios de alta y muy alta marginación y que incluso una tercera parte de la población es de origen, pues, indígena. Entonces, a diciembre del 2022, estábamos atendiendo 11,6 millones de personas, de las cuales casi 4 son de origen indígena. Entonces, se plantea la necesidad de atender a las personas cubriendo pues, los diferentes atributos de la calidad, centrados en la persona, que sean integrados, eficaces, eficientes y también seguras, para que se pueda conservar el principio clásico hipocrático de la atención que dice que lo primero pues es no hacer daño, ¿verdad? Entonces, desde las reglas de operación de IMSS Bienestar se han incluido los elementos relacionados con la seguridad del paciente, que incluyen desde sí las acciones esenciales de seguridad del paciente, acorde a lo emitido en el 2018, el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente en todos los hospitales de IMSS Bienestar
basados en los lineamientos que emitió la Secretaría en su momento y que se adaptaron al contexto de bienestar. También se creó la figura del aval ciudadano para que se le dé más voz a las personas que reciben nuestra atención y que puedan, a través de él y a través de los buzones que están en todos los establecimientos de bienestar, se puedan manifestar en relación a si existe inconformidad por la atención recibida. También se generó la figura del gestor de calidad, que ahora se llama coordinador de educación y calidad, el cual es el responsable, en coordinación con el cuerpo de gobierno, de dar atención a todos los elementos de calidad, incluyendo la seguridad. Y aquí a nivel central, nuestra titular creó el Departamento de Supervisión, Educación y Calidad, en el que se le da seguimiento a todos estos temas. Desde hace 11 años hemos tenido algunas evaluaciones externas, como es la acreditación en calidad por la DGCES. Todos los hospitales fueron acreditados en su momento desde el 2011 al 2018. También han participado en el modelo de competitividad del IMSS, que del 2018 a la fecha, del 2015 a la fecha, han recibido reconocimientos y distintivos. También se incorporó el proceso de certificación en el año 2017. Se certificó el primer hospital y a la fecha se han certificado 12 de ellos. Tenemos en preparación otros 11, de tal forma que casi el 30% de los hospitales en bienestar puedan ser evaluados en seguridad del paciente. Sin embargo, estamos trabajando con todos para el desarrollo de las acciones mínimas de seguridad, que son las esenciales de seguridad, acciones esenciales de seguridad del paciente, el seguimiento de toda esta problemática a través del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, ya estructurando las sesiones ordinarias de manera cuatrimestral y las ordinarias cuando es necesario, para que se atiendan todas las situaciones que en los hospitales se están presentando, y además están incluyendo las que se generan en las unidades de primer nivel, para que el abordaje de los problemas incluya a las personas que todavía están más alejadas. Además, en todos nuestros hospitales se han incluido procesos seguros que son acordes a la legislación aplicable vigente, que tiene que ver con el sistema de medicación, específicamente con el almacenamiento. Entonces, también estamos incluyendo a personajes no clínicos, trabajadores de los hospitales y, claro, personal de enfermería, el área médica, con el tema de la prescripción, la preparación y administración de los medicamentos. En la prevención y control de las infecciones se trabajaron con las precauciones estándar en la atención en salud, también con los procesos de limpieza de las superficies, el manejo del RPBI, el manejo adecuado de la ropa limpia, sucia y contaminada, el manejo de los alimentos, y se incorporó también el que aborda la salud y seguridad de los trabajadores, que en época de COVID pues fue muy necesario reforzar. También en las instalaciones hemos abordado procesos seguros para la protección de la organización, también para el manejo de materiales, sustancias y residuos peligrosos, lo relacionado a la seguridad contra humo y fuego, los servicios prioritarios para la operación, así como el manejo de emergencias externas y simulacros, que hoy vuelven a estar de moda en septiembre. Y en la capacitación y competencias hemos reforzado las funciones del personal clínico y no clínico con los elementos de seguridad. Los programas de capacitación incluyen acciones que tienen que ver con la seguridad del paciente, y en la evaluación del desempeño de los trabajadores de los hospitales se han incluido los ítems que tienen que ver con la seguridad. De tal forma que visualizamos esto de la seguridad, que cuando hablamos del paciente, pues sí, hablamos del paciente, pero también hablamos de la familia, de los propios trabajadores y de las instalaciones. Y nuestro reto es, uno de ellos, generar el pensamiento de sistema en el que cada uno de los trabajadores entiendan lo importante que es
y que no es solo el médico, no es solamente la enfermera, sino que el encargado del mantenimiento de las instalaciones, los servicios generales y otros de apoyo forman un todo y pueden ayudarnos a que tengamos mejores resultados en seguridad para el paciente. Gracias, doctor Sarabia. Voy a ser un poco más incisivo en la segunda ronda porque está muy bien que estemos escuchando de las tres intervenciones previas los marcos institucionales. Pero volvería yo a presionar porque aquí incluso estoy viendo en el chat la pregunta del registro, el registro de eventos adversos, el registro de eventos centinela, el registro. Y esto es fundamental, pues porque ya también lo dicen aquí en el chat, algo que todos sabemos, lo que no se mide, pues no se evalúa, lo que no se evalúa no mejora, no se controla y lo que no se controla no se mejora. Pero déjenme pasar con Raúl Anaya, con el maestro Raúl Anaya. En los últimos años, Raúl, sé que el Consejo ha hecho un mayor énfasis en la seguridad de los pacientes. ¿Qué es lo que está haciendo el Consejo para darle esa fuerza al tema de la seguridad? Y entonces lo vincularía con las otras dos preocupaciones que externé hace un momento. El registro y la resistencia a la implementación. ¿Qué detectan ustedes desde el Consejo de Salubridad General a través de la certificación? Muchísimas gracias, doctor Ruelas. Un gusto siempre saludarle a mi maestro y amigo y tener esta posibilidad de compartir en este panel. Yo quisiera tal vez abordar esto en tres reflexiones muy breves. La primera de ellas tiene que ver con el por qué, a pesar de que el tema de calidad no es un tema nuevo ni reciente, sigue siendo un gran reto. Y en el Consejo nos hemos planteado una pregunta de manera regular, de manera recurrente, que tiene que ver con esta rara lógica de tener que pensar hoy día que a pesar de que los servicios de salud, los sistemas de salud están creados para propiciar ambientes saludables, condiciones saludables, mejoras en la salud de las personas, uno de nuestros grandes retos es no hacerles daño. Y esto pareciera ser una reflexión simple, pero no lo es. Parte de lo que, del abordaje con el que se crea el modelo de seguridad del paciente tiene que ver con esto, con la necesidad de que no haya daños a las personas derivados de la atención que se les da a las personas una vez que tocan el sistema de salud. Y hay evidencia clara de eso, es decir, no de manera voluntaria, pero además de los daños propios de las condiciones en las que viven las personas, el propio sistema de salud puede llegar a generar daños por motivo de la atención. Entonces, es una reflexión que nos ha llevado a pensar en distintas situaciones. La historia, quiero volver a señalarlo, no es nueva, los esfuerzos no son recientes. Y me parece, escuchando hace un momento a la doctora Montejo, cuando a principios del siglo empezamos a trabajar algunos en áreas de calidad en los estados, me tocó a mí hacerlo desde mi estado en Hidalgo. Había una enorme intención de hacer cosas, pero con poca claridad de hacia dónde caminar, y en eso tal vez los esfuerzos que se hicieron desde el Consejo, buscando la certificación entonces de los hospitales y después este gran esfuerzo encabezado por usted con la Cruzada Nacional por la calidad de los servicios de salud y lo que trajo a nivel del sistema de salud, nos empezó a dar elementos orientadores. El modelo del Consejo es un modelo que está orientado en principio como parte fundamental, digamos, de su quehacer, a evitar daños. Y desde esa perspectiva me parece que en consistencia con lo que se busca con APS, es un modelo preventivo. Es un modelo que buscaría, en esencia, ser preventivo. Lo que hemos intentado hacer desde el Consejo en los últimos años es transitar de esta idea
de buscar a la certificación como el fin, para dejarla solo como un medio y tener al paciente, tener a la persona en el centro y saber que la cultura de calidad, que la calidad es el eje orientador. Y con ello, entonces, lo que buscamos es colocar a la seguridad del paciente no solo como una de las dimensiones de la calidad, sino tal vez como la calidad, la dimensión orientadora. Es decir, esta dimensión que le dé sentido, que le dé fuerza, que le dé eje a el resto de las dimensiones que algunos de los teóricos nos han puesto ahí como en el ámbito de las definiciones de calidad. Transitamos de la idea de solo certificar hospitales a promover una cultura de calidad en establecimientos de atención primaria a la salud. Y después se hizo un énfasis muy importante en establecimientos que tienen que ver con uno de los grandes problemas de salud que tenemos en el país, que es la enfermedad renal crónica, y focalizamos en la certificación de establecimientos de hemodiálisis. Y tal vez de las cosas más importantes que se han logrado es que al menos para cierto tipo de atenciones y al menos para los servicios que se tienen que proveer desde distintos actores públicos de la sociedad, privados, públicos y organizaciones de la sociedad civil que prestan atención o que prestan servicios a establecimientos o instituciones públicas, la certificación es un elemento exigible. Nos queda transitar todavía en la posibilidad de que esto se convierta en un mecanismo obligatorio, que la calidad no sea un tema de voluntades, que no sea un tema de quién quiere suscribir la posibilidad de valorarse, de evaluarse, sino de que sea un compromiso en el que pues, nos lleve a pensar en esta máxima hipocrática que ya mencionaba hace un rato el doctor Sarabia, pero que sobre todo se convierta en un hábito institucional, más pensado en el término aristotélico de que somos lo que hacemos cada día y que buscaríamos hacer las cosas correctas en el momento oportuno, con las personas, con las competencias necesarias en el día a día. Eso es un poco lo que está promoviendo el modelo hoy día. La certificación es no más que un testimonial de que las cosas que estamos haciendo en materia de salud, particularmente en la prestación de servicios de salud en los establecimientos de atención médica en México, lo estamos haciendo como debe hacerse. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, hubieras escuchado todas estas intervenciones. Tú has visto muy de cerca al personal operativo en todas las instituciones del sector público. ¿Qué pasa allá abajo? Y digo allá abajo pensando en quienes están en la trinchera y reciben pues la indicación de sumarse a los estándares del Consejo de Salubridad General, a las directrices de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, a las directrices de educación y calidad de IMSS Bienestar, en fin. Y Liliana, por supuesto, pues como secretaria de Salud, tiene una responsabilidad de hacer que las cosas ocurran en su estado y de que se proteja la salud de los campechanos como lo hace cualquier secretario de salud de este país. ¿Qué ves tú ahí en la trinchera? ¿Qué pasa en la trinchera? Bien, gracias, doctor. Bueno, me dejan una pregunta un poco difícil en el sentido de que es precisamente en este lugar, con el personal operativo, quizá desde la mesogestión y la microgestión, donde debiéramos ver realmente o visibilizar los resultados de las estrategias y las acciones que se llevan a cabo a favor de la calidad y en este tema en especial de la seguridad del paciente. Aquí me gustaría resaltar a lo mejor de algunos puntos de cierta manera un tanto pragmáticos. Y quiero resaltar un poquito lo que mencionaba la doctora Liliana.
Montejo. El tema de la estructura, de la estructura organizacional en un estado o en una institución tiene mucho que ver en la forma en cómo, tal vez como espejo, logrará bajarse estas estrategias de calidad hasta la mesogestión y a la microgestión. Muchas veces, y eso se ve no en una institución, se ve en muchas instituciones, tenemos organizaciones muy robustas arriba en la cúpula, pero las tenemos más delgadas en la mesogestión y todavía las tenemos más delgadas en la microgestión, hablando específicamente del tema de calidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pueden haber muy buenas estrategias en el diseño, puede haber una muy buena planeación, pero poder bajarlas con pocas manos o con pocas cabezas o con poca fuerza, a veces llega a diluir esas estrategias que pudieran ser excelentes. No digo que no bajen, por supuesto que bajan y tenemos resultados y tenemos resultados muy buenos, pero probablemente algunas organizaciones tengan mayor adelanto que otras. Y creo que de esas organizaciones podríamos pues aprender, tomar algunos ejemplos. Otro tema que creo que es importante también señalar es que existen muchas estrategias de calidad, independientemente de las instituciones. Me tocó, y esto lo quisiera comentar porque para mí fue un gran aprendizaje y creo que varios de los que nos dedicamos actualmente a la calidad tal vez hemos pasado por esto. Me ha tocado transitar de la mesogestión como responsable estatal de calidad hacia la microgestión en unidades, en atención directa con el paciente, pero abordando las líneas y las estrategias de calidad. Y por ejemplo, ahorita me resalta el tema de los sistemas de notificación que mencionábamos. Tal vez en la estructura, en la macroestructura, en la parte de rectoría, se puede diseñar un sistema de notificación. Ese sistema de notificación se puede bajar a los hospitales o a las unidades ambulatorias en el primer nivel de atención. Por supuesto que se puede. Pero aquí la pregunta, a lo mejor que muchos operativos se hacen cuando suceden o cuando se llevan a cabo este tipo de estrategias es, ¿para qué? ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Cuáles son los beneficios? Y el ejemplo del sistema de notificación es algo que se puede resaltar y se puede utilizar aquí. La primera pregunta que a lo mejor un operativo se hace, ¿y para qué quieres que reportemos? ¿Para qué desea que reportamos? Es que lo necesitamos medir. ¿Para qué necesitamos medirlo? ¿Por qué se necesitan medir los eventos adversos? ¿Qué es lo que el operativo tal vez le preocupa más que una medición? Probablemente sea una gestión de esos incidentes. Y en la experiencia operativa, creo que lo principal que pudiera resaltar es precisamente esa voz del operativo para participar en el diseño de las estrategias y de las acciones a favor de la calidad y la seguridad del paciente. ¿Qué es lo que sucede? A veces hay proyectos muy, muy grandes, muy a nivel macro, con más de 10 actividades, con muchas estrategias que para un operativo que está todos los días en contacto directo con el paciente es difícil comprenderlo. Y incluso no por una cuestión tal cual de conocimiento, sino por la inercia que lleva el estar en una organización en contacto directo con los pacientes, donde la prioridad siempre van a ser los pacientes. Entonces,
si el operativo no está convencido de cuáles son estas estrategias, para qué van a servir y cuáles resultados se van a obtener con sus pacientes, es más difícil que se puedan aceptar. Específicamente en el tema de vencer y tal vez en otras estrategias que se puedan mencionar, vuelvo a lo mismo, la participación de quienes conocen los problemas que se viven en el día a día es importante, no solamente por una cuestión de legitimación de las acciones, sino porque el operativo es quien conoce, a lo mejor con ciertos sesgos, a lo mejor con prácticas no todas correctas, pero finalmente son los que conocen los procesos. Entonces, para que podamos cambiar esos procesos, se necesita la voz del operativo. Y es así como también pueden permanecer a través del tiempo. A veces cambia la estrategia, a veces cambia la indicación, por así decirlo, pero si son acciones que el operativo entiende como algo que realmente está dando resultados para los pacientes, lo van a seguir haciendo. O van a buscar la manera de poder adaptar esa buena estrategia o esa buena actividad a las nuevas tendencias o a las nuevas indicaciones. Creo que eso sería parte de mi respuesta. Gracias, Ubi. Nos quedan 15 minutos y me gustaría en esta siguiente ronda, entonces, volver nuevamente en la misma secuencia. Y habiendo planteado cada uno de ustedes este fundamento estructural de sus planes, de sus actividades, de sus estrategias, estoy viendo aquí en el chat que se reitera la preocupación por el reporte, por el registro. Y no solamente, yo agregaría lo que decía la doctora Morales hace un momento, no solamente por la pregunta de ¿y para qué quieren que medir? Sino porque aquí ya se vio en el chat algo que vivimos todos, porque hay miedo. A ver, no, yo no voy a reportar, una de dos, o porque yo fui el responsable y quién sabe cómo me vaya, o porque yo no fui el responsable y quién sabe cómo me vaya si yo abro la boca. Bueno, entonces esto, insisto, no es solamente en México, pasa en todas partes, a pesar, déjenme decirles, que hay evidencia y se documentó inicialmente en Johns Hopkins que cuando se le dice la verdad al paciente, las demandas se caen. Disminuye el número de demandas contra los médicos cuando los médicos dicen la verdad. Claro, es fácil decirlo, pero en culturas punitivas como la nuestra, en donde además, pues yo puedo no temer a que me demanden si digo la verdad, pues la realidad es que probablemente me parta el rayo porque va a caerme el Ministerio Público o me van a ir a denunciar a la CONAMED y en fin. Entonces, el tema no es fácil, pero de alguna manera tendremos que saber qué está pasando porque no puede ser que estemos a ciegas. Entonces, mi pregunta en la última ronda y en la misma secuencia, Liliana, Italy, el doctor Sarabia, Raúl, ¿cuál sería su recomendación concreta para avanzar en el registro de errores médicos con el grado que tengan, cuasi fallas, evento adverso o evento centinela? ¿Cuál sería su recomendación para avanzar en sus instituciones, Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, en el registro? Y por otro lado, Raúl, en el caso del Consejo de Salubridad General, ¿cómo es que esto lo visualizan ustedes y cuál sería la recomendación desde el Consejo para los hospitales para mejorar la seguridad del paciente? Y concluiría, Ubi, con una última reflexión de tu parte sobre este tema del miedo. ¿Cómo manejar el miedo para que pueda haber más apertura a registrar, a medir y en consecuencia a aceptar esta realidad que finalmente existe? Y no dejaría de lado, para que si lo quieren reflexionar también todos ustedes, el tema de las resistencias. Ahí sí,
¿Para qué la lista, digo, el checklist quirúrgico? ¿Para qué el lavado de manos, hombre, si no se infectan? No, no pasa nada. ¿Qué recomendarían ustedes? Si empecemos, Liliana, contigo como secretaria de salud ahora, con toda la experiencia que has tenido desde la trinchera. Bueno, pues yo pienso que algunas áreas de oportunidad que podríamos nosotros identificar, es que yo pienso que hay que trabajar mucho en la interiorización de la cultura de la calidad. O sea, ¿a qué va? Los reportes de eventos adversos, pues realmente lo que ha sucedido y sucede en los hospitales y en las unidades es que se genera una especie de miedo. El trabajador pues no quiere reportar porque sabe que podría haber una consecuencia. Entonces, a pesar de que hemos nosotros insistido en que no son actos punitivos, la realidad es que hay miedo. Miedo a decir mi error, miedo a delatar en qué fallé como trabajador, miedo a decir apliqué mal un medicamento o realicé algún procedimiento incorrectamente por temor a las represalias. Y esa situación es yo creo que es lo más difícil de combatir, porque pues realmente estamos en un sistema que existen muchos procesos administrativos, que la Contraloría, que ciertos procesos que naturalmente tienen una razón de ser en función de la cultura laboral. Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos que tenemos para mejorar el registro de eventos adversos, combatir el miedo, dar confianza a nuestros trabajadores. Yo creo que eso es un elemento muy importante y es de los más difíciles porque como un directivo desde el más alto nivel cumple con la normatividad, cumple con las reglas que tiene que tener como un trabajo administrativo, pero aparte de eso, infunde confianza en poder reportar eventos adversos y cómo genera esta apertura de decir el error, ¿no? De expresar el error. Entonces yo creo que ese es algo muy complicado que vale la pena analizarlo, pero yo pienso que tendría que ser desde el más alto nivel, con una conciencia total, con recobrar aquellos principios, aquellos valores que creo que nos marcan como profesionales de la salud, en el sentido de tener esa disponibilidad de saber que el directivo, desde el más alto nivel, tiene un compromiso con la calidad. Y eso es algo cultural, que no se cambia de un día para otro, y es algo que hay que trabajar. Yo siempre, ahorita que comentaba algunas de los, por llamar logros o algunos elementos que yo sí identifico en la seguridad del paciente, en nosotros, es sin duda, yo creo que la continuidad de algunas acciones. Creo que esto ha hecho que existe una concientización, por lo menos en algunos directivos, que no ocurría años atrás. Es decir, cuando nosotros empezamos a implementar la figura del gestor de calidad, pues muchos directores de hospitales y jefes jurisdiccionales y directores de área no lo identificaban como un elemento, un personaje importante en la unidad. Y ahora vemos que esto ya ha cambiado. Lo identifican como una persona valiosa y vital para las áreas de atención médica, ¿no? Y eso es algo que consideramos que es un logro que a través de los años hemos estado fortaleciendo, y creo que es importante seguir en esa línea, ¿no? Creo que con el tema del reporte de eventos adversos es la confianza, la cultura de seguridad del paciente, ir también realizando acciones de capacitación en el personal de salud, que creo que es algo también muy necesario, retomar todos los comités donde estemos involucrando al personal operativo en muchas de las acciones, porque
resulta que seguramente en algunas unidades que son muy pequeñas es muy posible hacerlo, pero seguramente en las unidades donde hay más de 1,000 trabajadores, pues resulta un poco complicado. Entonces, de ahí las estrategias para involucrar al personal operativo poco a poco en algunas de las decisiones que se tomen al más alto nivel. Creo que esto es importante. También otro elemento es que nosotros aquí contamos con un sistema anónimo en el que se reporta el error, pero el estigma sigue siendo algo importante, algo que además prevalece. Y también el seguimiento. Si nosotros a la hora de reportar un evento adverso no le damos seguimiento, pues desde luego no hay el efecto es negativo, no hay una corresponsabilidad, ni hay una moción de trabajo en equipo para mejorar la calidad y seguridad del paciente. Pues muchas gracias, Liliana, por la reflexión. Nos queda ya muy poquito tiempo para tener un comentario de ustedes en un par de minutos cada uno, pero siguiendo con lo que decía Liliana, y aquí veo un comentario. ¿Cómo involucrar los aspectos legales en esto para también contender con esa amenaza percibida que genera miedo? Pero en fin, Italy, ¿cuál es su reflexión final? Bueno, doctor, sí tiene usted toda la razón. O sea, hay que medir los eventos adversos, aunque nos dé miedo. Y yo creo que eso se puede, pues, trabajar con una cultura, con una consolidación de la cultura de seguridad del paciente, pues, en todos los hospitales y en todo el personal de salud, porque yo creo que los líderes y los miembros de las instituciones deben de aceptar que en una unidad médica pues se puede producir daño, ¿no? Y también deben tener conciencia, una conciencia creo que debe ser clara y proactiva para que cada acción sea realizada con cuidado y diligencia, con el propósito de administrar adecuadamente los riesgos y considera también que las complicaciones o fallecimientos por lo que sea, o sea, procedimientos quirúrgicos, infecciones, caídas, etcétera, no solo forman parte de una estadística o una condición, ¿no? Que es sine qua non, sino también las unidades de atención médica pueden trabajar en prevenirlos. Además, también se deben de promover condiciones ahí óptimas para conducir, ¿no?, la transición de una cultura de usos y costumbres para que haya una seguridad basada en normatividad y en el diseño también de los procesos y que sean efectivos, ¿no? Nosotros tenemos y estamos trabajando desde el año pasado en este sistema que se llama Vencer, que ya comentaba por ahí la doctora Walberry, que pues es un poco difícil que la gente, ¿no?, tenga esta cultura, pero bueno, si trabajamos en ello, yo creo que eso va a dar pues un gran salto para efectos de poder registrar estos eventos. Ahora, ¿para qué se registran los eventos adversos? Usted también lo decía y es algo muy importante. Pues para que tengamos calidad en la atención, porque la calidad de la atención es igual a la mejora continua. ¿Y cómo podemos hacer mejora continua? Detectando áreas de oportunidad. ¿Y cómo? Pues midiendo, ¿no? Porque si no, no podemos detectar las áreas de oportunidad. Entonces, básicamente para eso es, para mejorar los procesos y para trabajar sobre los riesgos que tenemos antes de que se nos materialice. Eso es muy importante, ¿no? Y por otra parte, otra situación que yo creo que sí sería también importante para esta cultura de seguridad del paciente es la formación de recursos humanos en calidad. Y ahí agradecerles a ustedes, al Instituto de Salud Pública, porque a través de las gestiones que hizo la doctora Walberry, el Instituto Mexicano del Seguro Social está haciendo ya formación de estos profesionistas médicos en calidad y en seguridad del paciente, y eso, bueno, pues también nos va a dar muchísimo más empuje dentro de todas las unidades médicas cuando tengamos a estos expertos ahí, como se comentaba hace un rato, que van a ser los que van a ser detonantes de toda esta cultura de la seguridad del paciente. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Italy. Doctor Sarabia. Gracias. Bueno, en Indian Star tenemos una característica: el sentido de pertenencia de los trabajadores es grande, porque la mayoría viven en la misma población de los hospitales donde trabajan. Entonces,
No sé, tal vez porque familias que atiendan pueden ser su familia. Entonces, le damos mucha importancia a este empoderamiento de ellos acorde a las funciones que tienen que realizar. La capacitación la hacemos en los hospitales, en acompañamiento, los asesoramos, posteriormente supervisamos y también hacemos intercambio de buenas prácticas de hospital a hospital, se visitan líderes operativos, de tal forma que los trabajadores pues van reconociendo que es posible hacer estos procesos, que es bueno, que es beneficioso para los pacientes y también para la imagen de los hospitales. Así es como estamos trabajando el tema de la resistencia. De manera paralela, se trabaja con el sistema de notificación de eventos adversos, centinela, aguas y fallas, dependiendo de las situaciones de conectividad o no. Los registros son manuales o también con un código QR. Se analizan los resultados de estos registros y se proponen acciones de mejora, lo cual no solamente queda a la voz de los directivos, sino también de los líderes operativos de los servicios, escuchando sus comentarios y que vean que así como se generan esta notificación, lo que se busca es transitar hacia la mejora continua. Lo mismo hacemos con el personal en formación, porque tenemos tanto médicos pasantes de servicio social como médicos residentes que durante el año están rotando. Entonces también a ellos los incluimos desde el curso de inducción y en las actividades también ellos reciben esa atención en relación a la seguridad del paciente. Muchos médicos llegan con conocimiento de sus sedes formadoras y otros no tanto, pero todos participan. Sería todo. Gracias, doctor Sarabia. Raúl y finalmente Ubi. Muchas gracias. Tres reflexiones. Me parece que suscribo lo que se ha comentado por los panelistas que me han antecedido. Tal vez solamente agregar que en organizaciones en donde tenemos una enorme producción de datos, hay que darle sentido a los datos, transformarlos en información y hacer de esta información elementos útiles para la toma de decisiones. Y entonces ya se planteaba hace un momento la necesidad de darle sentido a las mediciones, ¿no? ¿Qué hacemos una vez que recuperamos la información? ¿Qué pasa con quien genera la información? ¿Qué pasa con la organización y lo que la propia organización hace con esa información? No es nueva la medición de eventos adversos. Sin embargo, de manera, no tenemos una lectura sistemática de lo que ha pasado en los últimos años con eventos adversos, pasifallas, fallas, eventos centinelas. Y muchos seguimos utilizando el estudio IDEAS como el estudio de referencia cuando este es un estudio que se hizo en el 2007. Entonces es necesario avanzar no solamente con los sistemas que ya tenemos diseñados para esto, sino en investigación específica orientada a identificar situaciones de este tipo. Por el otro lado, comentar la necesidad de hacer uso de las herramientas para la toma de decisiones también. Hablaba la doctora Arbizu hace un momento, lo señaló también la doctora Morales, la necesidad del uso de estos mecanismos institucionales que tenemos hoy, no solamente a nivel de los hospitales, los comités, particularmente los COCACET, como herramientas no solo para la recopilación o el análisis de información, sino para la toma de decisiones, para poder hacer uso de esta información y dejar de tener en nuestros establecimientos una condición reactiva, aprender del error para poder generar condiciones proactivas para las propias organizaciones. Y finalmente algo que también se comentó ya y que tiene que ver con el empezar a hablar, el empezar a abordar la cultura de calidad, no una vez que uno toca la organización o una vez que se convierte en prestador de servicios, sino desde la formación de los recursos. Es muy importante el trabajo
desde las currículas en pregrado, empezar a trabajar con muchachos que están en proceso de formación, en internados, en residencias, en servicio social, en todas estas posibilidades pues, que tenemos para poder ir haciendo efectiva esta idea de que la calidad no sea una posibilidad, sino sea un hábito. Gracias, Raúl. Doctora Morales, en un minuto, conclusión. Gracias, doctor. Bueno, 3 puntos quisiera mencionar. El primero, y como en algún momento nos ha dicho nuestro profesor en calidad, es no cansarnos de hacer lo correcto. Entonces, reportar, notificar cuando hay un incidente de seguridad del paciente es hacer lo correcto. Y creo que ese principio se debe de reforzar con el personal de salud operativo y con el personal directivo también. Es decir, un énfasis en el compromiso ético por la seguridad del paciente. Creo que eso no se debe olvidar nunca. Lo segundo es trabajar sobre la conciencia sobre los sesgos cognitivos. Es un tema que muchas veces no se aborda cuando hablamos de seguridad del paciente. Hablamos de barreras de seguridad y de cómo se violenta una barrera de seguridad y termina ocasionando daño, pero no hacemos el análisis de por qué cometemos los errores. Y este tema de los sesgos cognitivos y de los heurísticos, si le pudiéramos llamar de alguna manera, los atajos mentales, por los cuales tomamos decisiones creyendo que son las correctas, pero no son las correctas y son errores. Es un tema que casi no se toca entre el personal de salud y entonces no se interioriza y no se analiza. Lo tercero es que a la par de trabajar sistemas de notificación, se debiera de trabajar en protocolos de atención para la segunda y la tercera víctima. Esto quiere decir que debemos, una organización que promueve la cultura de seguridad del paciente, lo debe de hacer con hechos, no nada más con el tema de insistencia de que hay que reportar y que entonces vamos a proteger a quien lo reporte o es anónimo. Por supuesto que eso se tiene que hacer, pero se debe de traducir en protocolos que aseguren la protección de las personas que cometieron los errores y que además en el análisis se comprueba que efectivamente son errores, que no fueron hechos a propósito, sino que en medio de todo un sistema se concatenaron esos huecos y se terminó ocasionando un daño que no se había considerado y que por supuesto no era deseado con los pacientes. Y el protocolo para la tercera víctima, pues es desde que ocurre un error y que pensamos que es un error o un daño que pudiera traducirse en una queja o en algo que pudiera dañar a la organización, pues deberían de estar ya delimitados los pasos A, B, C, D de qué hacer para saber cómo difundir o cómo manejar la comunicación e incluso los medios de comunicación. Si esto estuviera traducido en protocolos y que el personal estuviera consciente que existen, que se aplican, que se miden incluso y que hay una forma de asegurarlos, tal vez sería una forma de hacer que el personal operativo participara de una manera también más segura. Y finalmente quiero terminar con este comentario. Los sistemas de notificación de seguridad del paciente no son la única fuente de información para detectar eventos adversos. Hay otras formas de detectarlos, incluso sin necesidad de que los reporten. Hay metodologías ya probadas que se tienen que reforzar, obviamente, que se tienen que adaptar a las realidades institucionales, pero que también son útiles. Algunos artículos mencionan que los mejores sistemas de notificación de incidentes logran notificar el 20 o el 30% de lo que realmente está sucediendo en las unidades.
Entonces, el objetivo de un sistema de notificación del paciente probablemente ni siquiera sea el objetivo principal, tener una medición real de los eventos adversos, sino más bien gestionar la cultura de seguridad del paciente. Y probablemente ese sea el enfoque que nosotros pudiéramos empezar a abordar como un cambio de paradigma. El hecho también de confiarnos en que la notificación o los análisis de estos eventos adversos se hacen de manera obligatoria cada 6 meses o 2 veces al año, muchas veces también orienta a que las organizaciones, y me ha tocado verlo, se esperan a esos 6 meses para poder hacer análisis de los incidentes, cuando los tenemos todos los días y todos los días podemos hacer algo para prevenirlos. Hacer gestiones directas, oportunas, cara a cara con el personal operativo. Y creo que esa pudiera ser una de las formas para convencerlos de que si reportan, hay una respuesta, hay una gestión y hay una acción para tratar de facilitar el trabajo y para tratar de prevenir que vuelva a suceder.